Bienvenidos a un nuevo estudio de la Palabra de Dios para nosotros los escogidos. El tema del día de hoy es los cielos invisibles o los lugares celestiales, parte número 2. En el número 1 encontramos las generalidades del mundo invisible y por qué no lo vemos. En este estudio vamos a entrar un poco más a detalle a los personajes que existen dentro del mundo invisible, tanto del lado de Dios como del lado de las tinieblas. Uno de los que vamos a estudiar son los querubines, en los que se incluye el diablo o Satanás. Vamos a ver los vigilantes, vamos a ver los seres vivientes, los serafines, los ángeles, los arcángeles. Vamos a tratar de basar todo el estudio, vamos a basar el estudio en la palabra de Dios. Es importante entender que la palabra de Dios en ocasiones nos da luzazos para que nosotros podamos ver. Pero, como siempre le indico, no crea lo que yo digo, vaya a la palabra de Dios, busque a Dios, estudie la palabra de Dios y vea si esto es verdad. Porque en los posteros tiempos, dice Pablo, dice Pedro, que van a venir muchos maestros que van a torcer con ideologías de demonios y del mundo invisible para que los escogidos seamos confundidos. Pero la misma palabra de Dios nos dice que si conocemos la verdad nos va a hacer libre. ¿Y quién es la verdad? Es Jesús. Entonces es bien importante que usted agarre su Biblia y pase tiempo de estudio y análisis en la palabra de Dios. Para iniciar nuestro estudio vamos a hablar acerca de los querubines. Querubín es el que ora o intercede en la concordancia Strong, es el 3742. ¿Por qué el querubín lo vamos a estudiar primero? Porque es el primer ser celestial que aparece en la Biblia. Por eso vamos a utilizar la Biblia en Génesis 3.24. Cuando Dios expulsa a Adán y Eva, sucede lo siguiente. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas las direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Inmediatamente en la caída del hombre sucede algo sumamente importante. Dios resguarda el árbol de la vida. ¿Por qué? Porque aquí se desata el ángel de la muerte. ¿Qué es el ángel de la muerte? Bueno, vamos a hacer un paréntesis enorme en cuanto a los querubines, porque el ángel de la muerte, vamos a Primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 21. Leo textualmente: porque ya que la muerte entró por un hombre, está hablando de Adán, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Está hablando de Jesús. Siempre en 1 Corintios, solo que unos versículos más adelante, en el 26 leemos: y el último enemigo que será eliminado es la muerte, el ángel de la muerte. O sea, entendemos entonces por qué la importancia de proteger el árbol de la vida para que ellos no vivieran para siempre en pecado. Es importante entender cómo aquí se inicia una guerra cuando el hombre le entrega el dominio a Satanás. Se desata el ángel de la muerte. En Apocalipsis 20:13 podemos leer que dice que el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban entre ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. En Apocalipsis, siempre en el versículo 14, seguimos leyendo: la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. ¿Para quiénes se creó el infierno? Yo ya se los dije en el estudio pasado: para los ángeles caídos. Le llamamos ángeles caídos para hacer una generalidad de todos los seres que el diablo arrastró, que por cada 3, uno se fue con él, incluyendo la muerte y el Hades, ¿sí? En Hebreos
2:14, vamos a leer: así que por cuanto los hijos participantes de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Entonces aquí cierro el enorme paréntesis, porque al morir Jesús en la cruz le quitó el poder al que tenía el poder de la muerte. ¿Quién era el que tenía el poder de la muerte? El diablo. Y leemos en el versículo 15, siempre Hebreos 2, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. 16. Porque ciertamente no ayudó a los ángeles, sino que ayudó a la descendencia de Abraham. Y aquí es donde inicia la guerra entre los seres celestiales caídos y los seres celestiales fieles a Dios en contra de la humanidad y en favor de la humanidad respectivamente. ¿Por qué? Porque ellos ya están condenados. Ellos ya no se les dio el poder del arrepentimiento, pero a los seres humanos sí. ¿Por qué? Porque Dios en su infinito amor y misericordia da este espíritu de arrepentimiento para que nosotros, estando en la oscuridad, en nuestros delitos y pecados, podamos ver la luz a través de su misericordia y la cruz del Calvario. Entonces, es importante entender contra quién luchamos. ¿Se acuerda que en Efesios 6 dijimos que no es contra carne y sangre, no es contra el ser humano, sino que es contra principados, contra potestades, gobernantes de las tinieblas y demonios? Entonces, los ángeles caídos están en una batalla ferviente contra el ser humano. Los quieren hacer caer. ¿Se acuerdan que hablamos de Daniel, que lo vamos a ver un poco más a detalle? Daniel pone a interceder porque el tiempo había terminado, y el príncipe de Persia, que es un ángel, una entidad de los cielos, no permitió que el ángel que traía la respuesta llegara hasta él. Entonces hay una batalla en los cielos porque la revelación de Dios no llegue al ser humano. Por eso es importante que tengamos la paciencia necesaria para esperar y aguardar por la correcta palabra que viene de Dios. Tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. Entonces podemos acercarnos confiadamente a preguntarle al que dictó las escrituras qué es lo que está tratando de decirnos, porque nos confunde. Por ejemplo, cuando la serpiente le habla a Eva, entendemos que los ángeles, que son seres poderosos, no pueden entrar en los cuerpos de los seres vivientes. Para eso son los demonios. Eso lo vimos un poquito más a detalle, basado en algunas luces que nos da la Biblia, que no es algo cierto, 100% confirmado, pero pues nos da ciertas luces. Pero entendemos que los ángeles son superiores. Leemos en Romanos el capítulo número 5, el versículo número 12, que el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, que era lo que yo les decía. Al pecar Adán y transgredir la ley de Dios, se le otorga el poder y el dominio a Satanás, y con esto se desata la muerte. En Romanos, el capítulo número 5, en el versículo número 12, entendemos qué es lo que pasa cuando Adán transgrede la ley de parte de Dios. Y leemos: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, todos pecaron. En el versículo 17 entendemos un poco más, porque si la transgresión de un hombre por este reino, la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, la que recibe la abundancia, la gracia del don de justicia. Si nosotros entendemos que la muerte fue propicia a través del pecado, entonces entendemos
el inicio de la guerra en los cielos en busca de que la humanidad sea corrompida por parte de las tinieblas, así como sucedió en el mundo antiguo seguramente. Y entonces Dios en su infinita misericordia da un camino para que la humanidad que está condenada a la muerte por pecado, a través de ver la salvación en la cruz, el cual pagó nuestros pecados, nos da la entrada a una nueva vida. Por eso es que si usted nació como nació, no importa, Dios le da la oportunidad de nacer de nuevo. Regresando a los querubines, el querubín es el que ora o intercede, ¿cierto? Entonces, en Éxodo 25, 18 en adelante, nos da un texto muy largo de qué hacen los querubines y dónde estaban. Cuando Dios le muestra en los cielos a Moisés cómo es el templo que él quiere que desarrolle, le muestra el arca de pacto y aquí inicia la comprensión del lugar que habitan los querubines. Dice, harás también 2 querubines de oro, lo harás de oro labrado a martillo a los 2 extremos del propiciatorio. Estamos hablando del arca. Harás un querubín en un extremo y en el otro extremo harás el propiciatorio con los querubines en 2 extremos de una sola pieza. Los querubines tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio, o sea, en esta forma. Estarán vueltos hacia el propiciatorio. Pondrás el propiciatorio encima del arca y en el arca podrás el testimonio y usted puede seguir leyendo, ¿sí? En Números, en el capítulo 7, en el versículo 88, continuamos estudiando. Y al entrar Moisés en la tienda de reunión para hablar con el Señor, oyó la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio. De entre los 2 querubines, así él le habló. ¿Quién le habló? Dios. ¿Dónde estaba? Encima de los querubines. Vean lo importante o la importancia que tenía Satanás dentro de la estructura de Dios. En 2 Samuel 6, versículo 2 leemos, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él en Baala de Judá para hacer subir de ahí el arca de Dios, la cual se llamaba por el nombre del Señor de los ejércitos que está sobre los querubines. De nuevo volvemos a ver una escritura donde nos muestra en dónde está Dios, encima de los querubines. 2 Samuel 22:11 leemos, cabalgó sobre un querubín y voló. Y en el 12, y apareció sobre las alas del viento. En el Salmo 18:10 dice, cabalgó sobre un querubín y voló, y rápido voló sobre las alas del viento. Entonces estamos entendiendo la importancia que tienen estos seres creados por parte de Dios. Entonces vamos a hablar acerca de el lugar que tenía el lucero, y para eso vamos a buscar en Ezequiel, en el capítulo 28, y dice, el Hijo del Hombre eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios. Toda piedra preciosa era tu vestidura, y describe todas las piedras preciosas. El día que fuiste criado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas. Yo te puse ahí, estabas en el santo monte de Dios. Andabas en medio de las piedras de fuego. Esto lo vamos a ver porque es bien importante. Eso lo vamos a estudiar en Isaías 6, lo vamos a ver en Ezequiel 4, también aparecen las piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios,
y te he eliminado querubín protector de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante a los reyes para que te vieras en un ejemplo por la multitud de tus iniquidades. Como vemos, el lucero de la mañana no es más que el diablo, ¿sí? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Así que este querubín protector estaba en el santo monte de Dios. Y en Ezequiel 28:3 dice: eras más sabio que Daniel. Lucero es la encarnación de la sabiduría. Entonces es bien importante que entendamos por qué debemos de temerle a Dios y tenemos que resistir al diablo. El diablo es muy sabio, muy hábil, y vamos a entender qué es lo que hizo en su corazón para que la iniquidad ingresara en él. Sí, en Isaías 14 vamos a leer en el capítulo 13 en adelante, 12 en adelante vamos a leer: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitas a las naciones, pero dijiste en tu corazón. Y aquí están los principios de cómo el diablo te va a querer engañar. Subiré al cielo, busca estar en el lugar donde no es llamado. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono. Otra razón para entender que el diablo no quiso usurpar el trono de Dios, quiso usurpar los que estaban encima de él, que ya lo vamos a ver porque los querubines están debajo de Dios, pero los seres vivientes están arriba de ellos. ¿Dónde estaba el monte de Dios? Levantaré mi trono y me sentaré en el monte de Dios, en asamblea en el extremo norte. 14. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Vamos entendiendo, quiere recibir la gloria. Sin embargo, serás derribado al Seol, que era lo que les explicaba, que el infierno fue creado para los ángeles y todos los que siguieron, a lo más remoto del abismo. Bueno, entonces, veamos los pecados de Lucero, lo que convirtió en Satanás. Subiré al cielo, levantaré mi trono junto a las estrellas de Dios, me sentaré también en el monte del testimonio a los lados del norte, subiré en las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Es importante entender que cuando Lucero se revela, se lleva uno de cada 3 ángeles, que esto ya lo vimos en el estudio anterior, pero entendemos que es más sabio que Daniel. Y entonces, cuando nosotros vamos a Mateo, en el capítulo número 4, cuando Jesús acaba de iniciar, bueno, antes de iniciar su ministerio, es bautizado y se le abren los cielos, y entonces el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1 leemos: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y acercándose el tentador, ¿quién es el tentador? El diablo. Le dijo: si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió. Y aquí está una de las claves más importantes para poder resistir al diablo. Si usted tiene un problema en especial con algún área que le dificulta y siempre cae constantemente, busque en la palabra de Dios cómo vencer esa área, leyendo y estudiando la palabra de Dios, porque Jesús le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Deuteronomio 8:3. Entonces el diablo
Esto es una batalla que se ve dentro del mundo espiritual porque vea lo que sucede ahorita. En el versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo en el 6, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, en tus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. En el Salmo 91, 11 y 12 dice esto, o sea que el diablo sabe Biblia. Entonces dijo, Jesús va a usar la Biblia, bueno, yo también. Por eso es que es bien importante entender que el diablo es más sabio que Daniel, pero no más sabio que Dios. Entonces, ¿qué le contesta Jesús? Jesús le dijo, está escrito también, también contrarresto con la Biblia. No es debate porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, potestades. Entonces el diablo está teniendo una lucha, Jesús está teniendo una lucha en el mundo espiritual contra el diablo. No tentarás al Señor tu Dios, Deuteronomio 6:16. Otra vez le dijo el diablo, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos. Y le dijo, si postrado me adorares, te voy a dar todo esto. Y Jesús le vuelve a responder, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primera de Crónicas 21:1 y Deuteronomio 6:13. Qué importante es estudiar la palabra de Dios para poder resistir al diablo. No estamos estudiando la naturaleza del querubín que fue echado de los cielos, más que para entender que es un ser creado que Dios ha permitido que ataque al ser humano para que el ser humano pueda resistirlo y vencerlo a través del poder de la palabra de Dios. En Primera de Pedro 5, capítulo 5, versículo número 8, leemos, sean de espíritu sobrio, estén alerta, su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. 9. Pero resístanlo, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Es importante que entendamos que tenemos que resistir. Nosotros no vamos a vencer al diablo. El diablo ya fue vencido en la cruz. ¿Me explico? Cuando se le arrebató el derecho que había robado en el huerto del Edén cuando Adán pecó. Entonces solo tenemos que resistirlo, como dice Santiago. Entonces, los querubines, en Primera de Reyes 6, 23 y 24 leemos, en el santuario interior hizo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos, 4.5 metros más o menos, de alto. Una ala del querubín tenía 5 codos, 25 metros, y la otra 5 codos igual. O sea, ¿cuántas alas tienen los querubines? 2. Segunda de Reyes 19:15. Y oró Ezequías delante del Señor y dijo, oh Señor, Dios de Israel, que está sobre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿En dónde está Dios? Encima de los querubines. Salmo 81, Asaf dice, presta oído, oh pastor de Israel, tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece. 99:1 dice, el Señor reina, entremézcanse los pueblos, Él está sentado como rey sobre los querubines de la tierra. Isaías 37:16 dice, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel, tú que estás sobre los querubines, solo tú eres Dios en todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Es importante que vayamos entendiendo el lugar que pertenecen los querubines, que son debajo de Dios. En Ezequiel 10:1 dice, miré y en el firmamento que estaba sobre la cabeza de los querubines vi que apareció sobre ellos como una piedra de zafiro, apariencia semejante a un trono. Seguimos leyendo en el 2. Y el Señor le dijo al hombre, vestido de lino, entra en medio de las ruedas debajo de los querubines, llena tus manos de carbones encendidos. ¿Qué le quitaron a Satanás? El derecho de estar
dentro de las piedras de fuego, los carbones encendidos de estos querubines, y esparce sobre la ciudad. ¿Qué es estos carbones de encendidos? Bueno, pues vamos a leerlo a través de la palabra de Dios en el libro de Isaías, en el versículo número 6. Leemos del 1 en adelante. En el año de la muerte de Usías vi yo al Señor, dice Isaías, sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines, que esto es importante. Por encima de él habían serafines, o sea, ya entendemos que abajo están querubines y encima de Dios, ¿quiénes están? Los serafines. ¿Cómo son los serafines? Cada uno tiene 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Los serafines son los que se dedican a alabar a Dios. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces viene Isaías y se asusta y dijo: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, porque soy hombre de labios inmundo, y en medio de un pueblo de labios inmundo habito, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos, porque voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él colocó en mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitado tu iniquidad y perdonados tus pecados. Oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Y Isaías dice: envíame a mí. Entonces vemos la importancia que tienen los serafines dentro del mundo espiritual, porque son los que se encargan de alabar a Dios, ¿sí? Estos seres tienen 6 alas, con 2 cubren su rostro, con 2 cubren sus pies y con 2 vuelan. Dice que con una tenaza tomó el carbón y de ahí lo llevó con su mano hasta los labios de Isaías. Es importante entender esta referencia porque es la misericordia de Dios, es la que es el fuego consumido, la que nos permite acercarnos confiadamente delante de su presencia. Y en Apocalipsis vemos que dentro del trono celestial están las oraciones de los santos, que es el incienso que se utiliza. Entonces vamos a continuar con el estudio de estos seres celestiales, y vamos a hablar de los atributos de los ángeles. Recordarán que hablamos en Hebreos 14 que ellos son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredan la salvación. O sea, nosotros los seres humanos tenemos las ventajas de que tenemos estos seres creados en el mundo invisible que se trasladan al mundo natural para ayudarnos. ¿Dónde lo podemos ver? Podemos ir a Abraham en Génesis, en el capítulo número 15. Dios visita a Abraham, su amigo, puesto que yo estoy sin hijos y sin heredero. Bueno, en el 5 dice: el Señor lo llevó afuera, o sea, está hablando Dios, y le dijo: ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas, y añadido será así tu descendencia. Dios le está explicando lo importante que son los cielos a Abraham y la descendencia que él tendrá, utilizando el ejemplo de que el mundo de los celestial es un espejo para nuestro mundo natural, donde todo lo que hay en la tierra está hecho en el cielo. Por eso es que cuando Moisés se le muestra cómo es el templo de parte de Dios, él copia de manera visible lo que Dios le dijo.
en el capítulo 13 del mismo Génesis, vamos a ver un poco de Lot, que era sobrino de Abraham. Y empiezan a tener problemas, y entonces viene Abraham y le dice a su sobrino en el 14 que se separen. De ahí llegan los egipcios y apresan a Lot y a toda su gente, y Abraham arma a su gente y va a liberarlo, y encuentran a Melquisedec y le da los diezmos a Melquisedec, y entonces Lot se va para Sodoma y Gomorra. Y entonces Dios llega a visitar a Abraham y le cuenta que Sodoma y Gomorra va a ser destruida porque ya la cosa está muy fea por ahí. Y entonces Abraham empieza a interceder por su sobrino Lot. Manda a los ángeles en el 19:3, dice: y sin embargo los robó que entraran a su casa, y les preparó banquete y coció pan sin levadura y comieron. O sea, los ángeles sí pueden comer. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, hombres, todos del pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Aquí hay algún tema un poco complejo que vamos a entender más adelante, qué es lo que quieren hacer estos hombres con estos seres angelicales. Hermanos míos, dice en el 19:7 Lot, les ruego que no obren perversamente. Les dijo Lot: aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón. Entonces, ¿qué era lo que querían hacer con ellos? Exactamente lo que usted está pensando. Querían tener relaciones íntimas con estos hombres. Al final los liberan, sacan a Lot, su esposa, sus 2 hijas, y les dice que no volteen. La esposa de Lot voltea, y bueno, usted sabe la historia. Los llegaron a liberar ángeles, y ellos son liberados de un juicio de parte de Dios, ¿sí? También podemos ver la burra de Balaam. Esto lo encontramos en Números 22, y va golpeando, se desvía tantas veces que va golpeando a Balaam, y Balaam se enoja, y entonces le empieza a pegar a la burra. Y entonces Dios le permite a esta burra abrir su boca, y le dice: ¿por qué me pegas? Entonces le dijo a Balaam: es que ¿por qué me estás haciendo esto? Entonces le dice: es que no estás viendo el ángel que tenía una espada y que te iba a matar. Papá de Juan el Bautista era un sacerdote, Zacarías, en el templo. Eso lo podemos ver en Lucas 1:7. Sí, Lucas 1:7 vamos a leer en adelante. Y se le aparece el ángel de Dios. Leamos: no tenía hijos porque Elizabeth era estéril. Entonces aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según se le indicaba en su grupo, se le apareció a Zacarías en el 11 un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso, y al verlo Zacarías se turbó, y el temor de él se apoderó. Pero el ángel le dijo: no temas. Le da la noticia de que iba a ser papá, y entonces Zacarías no le cree, y el ángel le dice que va a quedar mudo hasta que nazca el niño. María es visitada por un ángel en Lucas 26. Aquí podemos ver digamos, la interacción del ser humano. En el 6º mes del ángel, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, y encontró una virgen María y le anuncia que ella iba a dar a luz a Emanuel. También vemos cómo el diablo pelea contra el arcángel en Judas.
en el versículo 9, si no ando mal, Judas estaba peleando Moisés por el cuerpo de Moisés. Ok, leamos desde el 5. Judas 1:5. Ahora quiero recordarles a ustedes, aunque ya definitivamente lo saben todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a las cuales aquellos opuestos se corrompieron. En el 9, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir maldición, ¿sí? Entonces aquí vemos que el arcángel Miguel aparece luchando contra el querubín. ¿Quién gana? El arcángel. Entonces es más fuerte en una batalla un arcángel que un querubín. ¿Sí? En la Biblia, cuando Daniel recibe la visita de un ángel, en Daniel 10, 12 y 21 leemos: y el ángel le dijo a Daniel, no tengas miedo, Dios escuchó tus oraciones desde el primer día. 10, 12. Cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante Dios, por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que ha de pasar al pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Esa es traducción de las Américas. Y entonces vino Miguel a ayudarme. O sea, vean la fuerza que tienen los ángeles del diablo, que se oponen a que los hijos de Dios reciban la revelación. El vigilante, Daniel capítulo número 4, versículo número 13, Nabucodonosor tuvo un sueño donde ve un árbol. Leemos: en la visión de mi mente que vi estando en mi cama, había un vigilante, un santo que descendió del cielo, clamando fuerte, dijo así: derriben el árbol, corten sus ramas, arranquen su follaje, derrapen su fruto, huyan a las bestias de estas debajo de él y las aves de sus ramas, y le declara un juicio. Así como vimos lo que le pasó al sacerdote en Lucas 1, los ángeles también tienen la potestad de declarar juicio. En el siguiente podcast vamos a ir a Apocalipsis a ver la cantidad de ángeles y los juicios que ellos salen. Vamos a hablar acerca de los seres vivientes. Ezequiel, en el capítulo número 1, vamos a leer el versículo 1 en adelante. En el año 30 al quinto del mes, cuando estaba yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y contemplé la visión de Dios. 4. Mientras miraba yo vi que veía del norte. ¿Se acuerdan de dónde quería hacer Satanás su trono? En el norte. ¿Qué hay en el norte? Veamos. Mientras miraba yo vi que venía del norte un viento huracanado, una gran nube con fuego fulgante y un resplandor a su alrededor. En un centro había algo como un metal refulgente en medio del fuego. También en su centro vi figura semejante a 4 seres vivientes, y este era su aspecto. Tenía una forma humana. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y la planta de sus pies eran como la planta de pezuña de ternero y brillaban como un bronce bruñido. Bajo sus alas, a sus 4 lados, tenían manos humanas, y los 4 tenían caras y alas. Las alas se tocaban una a la otra y sus caras no se volvían cuando andaban. Cada uno iba de frente hacia adelante. La forma de sus caras era como la cara de un hombre. Las 4 caras tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda,
Las 4 caras tenían cara de águila y así eran sus caras. Sus alas se extendían por encima, 2 se tocaban entre sí y con 2 cubrían su cuerpo. Cada uno iba enfrente hacia adelante, donde quiera que iba el espíritu iban ellos, sin volverse cuando andaban. En medio de estos seres vivientes había algo que parecía carbones encendidos en llamas. Eran como una antorcha que se lanzaba de un lado a otro entre los seres vivientes. El fuego resplandecía y del fuego salían rayos. Los seres vivientes corrían de un lado a otro como el fulgor de relámpago. Miré los seres vivientes y vi que había una rueda en la tierra junto a cada uno de los seres vivientes de 4 caras. El aspecto de las ruedas y su hechura era como un brillo del crisólito, y los 4 tenían la misma forma, un aspecto, y su hechura era como una rueda dentro de otra rueda. Cuando andaban se movían en las 4 direcciones sin volverse. Cuando andaban, sus aros eran altos e imponentes, y los aros de los 4 seres con ruedas estaban llenos de ojos. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas se movían con ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, también se levantaban las ruedas. A donde quiera que iba el espíritu, iban ellos en esa dirección, y las ruedas se levantaban junto a ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas.